pero tengo entendido que antes de la presentación del gabinete, en las próximas semanas van a haber por lo menos 6 cambios en el gabinete. Vamos a darle la bienvenida a Juan Cheput, excongresista de la República. Señor Cheput, buenas noches, bienvenido, exitoso. Muy buenas noches, Katiuska, un placer conversar contigo. Un placer. Ayer sale Otárola, se victimiza, le dice desubicado al canciller, nombra a un enemigo político que es Martín Vizcarra y hoy día lo vemos sonriente en la foto oficial. ¿Qué hay detrás de esta renuncia? ¿Habrá algún acuerdo? Porque le sabe mucho a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Algunos dicen que de repente podría darle una embajada afuera. Podría ser, y no sería sino una actitud desafiante hacia el Parlamento y le complicaría la vida al nuevo premier Gustavo Adrianzen. Por lo pronto, el día de hoy ya hay personas, ya hay voces desde el Congreso que dicen que esto es más de lo mismo y no hay que darle la confianza al señor Gustavo Adrianzen, que es el nuevo premier. Y eso se debe pues al mal gusto de la presidenta, que en una actitud totalmente fuera de todo nivel, se toma una foto con el señor Alberto Otárola. Una persona que, hay que decirlo sin medias tintas, ha tenido un comportamiento indigno, pervertido, con una señorita, en un diálogo que todo el país ha escuchado de tinte íntimo, ¿no? Y que ha utilizado los recursos públicos para poder lograr algún tipo de beneficio de índole personal. Entonces este individuo que no merece para nada, ni siquiera estar cerca del nuevo gabinete, hoy día ha parecido muy campante. Por lo tanto, todas las juramentaciones en los cuales la presidenta habla de que no debe haber corrupción son letra muerta. Así de simple, letra muerta. Porque por el solo hecho de presentarse en la foto y tener como invitado a una persona que se va del gabinete porque está siendo investigado por corrupción, hay que decirlo, por vergüenza pública, el señor Alberto Otárola, ¿no? O sea, desdice todo lo que ella pueda mencionar. Por lo tanto, yo no veo cambios y creo que la situación de crisis se va a seguir agudizando. Gustavo Adrianzen, ¿qué le parece esta carta que ha presentado la presidenta Dina Boluarte? ¿Considera que debería hacer cambios en el gabinete antes de presentarse a pedir la confianza ante el Congreso? Yo lo que creo es que va a haber cambios en los próximos días porque considero que el señor es premier simplemente porque no han conseguido a alguien mejor o porque han tenido problemas de último momento. La información que yo manejo es que era el señor Arana, el actual ministro de Justicia, el que iba a ser premier, pero en vista de que se sabía que también tenía su cola larga y que podían salir unos videos, unos audios los en cuellos los próximos blancos días, del puerto. Los cuellos blancos, efectivamente, entonces es que se opta por el que había viajado a Lima, pero para ocupar la cartera de Justicia. Arana asumía el premierato y el señor Gustavo Adrianzen asumía la cartera de Justicia. Pero como sucedió esto a último momento, pues simplemente ya no ha tenido la oportunidad de convocar a alguien para el gabinete que sea de su confianza y que se lo sugiera a la presidenta. Por eso es que no ha habido ningún cambio de manera inicial. Pero tengo entendido que antes de la presentación del gabinete, en las próximas semanas van a haber por lo menos 6 cambios en el gabinete, según lo que he podido conversar con otros políticos. El que cae por su propio peso es el del ministro del Interior, que de verdad está haciendo una labor desastrosa en términos de seguridad ciudadana. Lo que ha pasado hoy en el Ministerio del Interior, que en el recinto que se supone es el mejor custodiado del país porque está anidado de policías, que se roben una laptop a vista y paciencia de todos, es un símbolo del desastre en que está la seguridad hoy en día. Ahora, frente a eso, lo que ha anunciado el nuevo premier es que va a estar reuniéndose con las bancadas del Congreso de la República. Dina Boluarte mantiene esta alianza. Ella ha sido clara en decir en aras de la política, en aras de la estabilidad, y está clarísimo que el sector del Congreso que tiene más fuerza está bastante cercano a la presidenta Dina Boluarte y tiene algunos cupos de poder, como es el caso del Ministerio de Salud, con el señor Vázquez y el Partido Alianza para el Progreso. Así es, ella se sostiene sobre 3 bancadas, ¿no? Alianza por el Progreso, Fuerza Popular
y Acción Popular fundamentalmente, ¿no? Y hay otras bancaditas menos organizadas, más bullangueras, como Avanza País y Renovación Popular, que le dan también el apoyo. Pero indiscutiblemente es Fuerza Popular y APP las que le brindan el soporte. Pero yo creo que eso no va a poder ser por mucho tiempo más, por una sencilla razón. En muy poco tiempo empieza ya todo el ambiente preelectoral, a mediados de este año. Y por lo tanto los partidos van a tener que marcar distancia de un gobierno incompetente si es que quieren tener algún tipo de posibilidad de triunfo en el año 2026 o cuando se den las próximas elecciones. Entonces, tanto APP como Fuerza Popular van a tener que marcar distancia. Hoy son vistos por todo el país como los aliados de Dina Boluarte. Ellos pueden salir a decir que no hay ningún tipo de alianza y cosas por el estilo, pero el país ve como esa derecha angurrienta que necesita pues estar cerca del poder a cambio de algo. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que de parte de Fuerza Popular no haya habido ni una sola crítica a este individuo que responde al nombre de Alberto Tarola y que ha causado toda esta crisis. Bueno, son los no ha habido aliados, ni ¿no? una sola crítica. Son los aliados. ¿Perdón? Y sorprende, son los aliados. Yo esperaba Así que es. ellos no se pronuncien, pero cada vez se le ve el justán, ¿no? Discúlpenme el Así término es. coloquial, pero ya se les nota, ya son demasiado obvios. Claro, por eso, como te señalaba, por más que ellos digan de que no hay ningún tipo de alianza, indiscutiblemente le brindan soporte a la señora Boluarte, que está haciendo un pésimo gobierno. Y lo ha dicho Ahora, Alberto Fujimori, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es la señal que creo yo que está quedando en la opinión pública o lo que puede estar generando esta situación? Una desazón generalizada. Y miren la forma como pierde oportunidades la señora Dina Boluarte. Un cambio de gabinete es una magnífica oportunidad para un nuevo momento de gobierno, para un nuevo respiro, que se consolida con nuevas figuras en algunos ministerios y el mensaje que se dé cuando se busca obtener la confianza en unas semanas que se presenten al Congreso. Pero ahora, ¿qué es lo que dice el señor Gustavo Adrianzén? Una figura mediana, ¿no? Una figura que no es reconocida como un peso pesado de la política, sin mayor experiencia, es conocido como un poquito agresivo, gritón, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que va a ser el ABC, lo que hace todo el mundo. Vamos a hablar con las bancadas para obtener su respaldo. Eso lo hacen todos, absolutamente todos. Es el ABC. Lo que uno debe escuchar de él es que va a haber una lucha frontal contra la corrupción, se van a acabar los gastos innecesarios en consultoría, Liderazgo. que va a priorizar los tres ejes, el eje económico, el eje de la seguridad ciudadana y el respeto institucional que hoy día no se da. Esos son los tres únicos puntos que se necesitan de acá a las próximas elecciones. Y que sobre todo que el gobierno tenga opinión en temas centrales, no como ahorita, que es simple acompañante de lo que hace el Congreso. Eso es lo que se espera de un premier y yo la verdad no creo, y lo digo con mucha pena, que el señor Gustavo Adrianzén esté en condiciones de generar eso en los próximos días. Ahora, ya pasando a un tema que nos genera mucha preocupación, es la decisión que ha tomado hoy día el Congreso de la República de regresar a la bicameralidad, a tener 190 parlamentarios. Y esta ha sido la segunda votación. La primera votación para mí es muy cuestionable porque se realizó el 16 de noviembre del año pasado, justamente en el horario donde la selección peruana jugaba un partido, es decir, la población estaba distraída y algunos no acompañan las noticias políticas. Lo cierto es que para las siguientes elecciones tendremos 190 representantes. Yo sé que hay un tema técnico, que esto significa que es positivo, significa una mejor producción legislativa. Sin embargo, la reelección considero que tiene que ser abordado desde una visión política que no es lo ideal y no es lo que los peruanos queremos. ¿Cuál es su opinión? Yo estoy de acuerdo contigo, Katiuska. Mira, yo soy un defensor de la bicameralidad históricamente hablando. He presentado proyectos de ley, he hecho campaña en los medios, me opuse a Martín Vizcarra, eso es ampliamente conocido, pero tengo que estar fundamentalmente de acuerdo contigo en lo siguiente, ¿no? No ha habido el debate suficiente, se ha hecho a escondidas, como si estuvieran a la defensiva los parlamentarios, y me parece de muy mal gusto que los actuales parlamentarios puedan reelegirse indefinidamente si es que así lo plantean. Eso ya contamina la posición de poder que tienen estos señores
en la actualidad. Un parlamento que tiene 5% de popularidad y tal vez menos, que juega con triquiñuelas todo el tiempo. Acabo de escuchar lo que ha pasado en la votación hace unos minutos en el Parlamento, lo acabo de escuchar acá en Exitosa. Yo he sido parlamentario, he estado cercano al Parlamento durante 10 años y nunca ha sucedido eso, jamás. Me recuerda a esa oportunidad en que el congresista Anderson tenía que votar y su voto iba a ser dirimente en el caso de una acusación constitucional, y teniendo un teléfono dijo, se me acabó la batería, tuve problemas con el teléfono, como si uno no supiera que la batería se puede cargar con cualquier cosa, uno tiene dispositivos alternos, o uno puede utilizar una laptop, un iPad, ¿no? Cualquier cosa, y conectarse y votar. Él dijo que no podía, que no. Entonces, ese tipo de disculpas infantiles, que se malogre el sistema, como te digo, ¿no? En todos los años que yo he estado en el Parlamento nunca se ha malogrado el sistema de votación con huella, jamás se ha malogrado. Y ahora justo en el momento de una votación fundamental, crítica, habiendo pedidos de algunos parlamentarios para que eso se suspenda, se malogra. Y se malogra tanto la parte virtual como analógica. No, pues un gobierno, un Congreso con estas características, que son características de sinvergüencería, de desfachatez, de hacer lo que se le da la gana, lamentablemente no genera en la opinión pública el ánimo de respaldarlos. Ellos pueden plantear cualquier cosa buena, pero la ciudadanía no lo percibe como correcto, lamentablemente. La ciudadanía siempre, cuando tiene que evaluar al Parlamento, lo hace a la distancia, con duda, no confía en los criterios que emanan de la representación nacional. ¿Y por qué? Por el comportamiento permanentemente ambiguo, lleno de este tipo de triquiñuelas, que la verdad que le hacen mucho daño a la institucionalidad en el país. Y otro tema que me preocupa es el presupuesto del Congreso, que en los últimos años ha crecido de forma exorbitante y todo el Perú recuerda el buffet, los viajes, el iPhone y demás, con 130 parlamentarios. ¿Cuál será el presupuesto para tener 190 parlamentarios con representantes políticos que no tienen idea en qué país viven, en un país donde hay muchísima pobreza? Estimada Catiusca, yo creo de que hay que ver quiénes son los conformantes, ¿no? En ese caso yo creo que más que el Parlamento, el problema es la desfachatez de los actuales los inquilinos. Representantes. Hay que tomar nota de los 130 actuales. Mira, el Parlamento llegó a tener 240 representantes con la Constitución del 79. Eran 180 diputados y 60 senadores. Y el presupuesto era mínimo, ínfimo, cerca de 20, 22, 23 veces creo, menos que el actual. Los parlamentarios no tenían oficinas. Cuando tenían que reunirse con alguien, lo hacían en las salas del Congreso. Los parlamentarios no tenían los equipos que ahora tienen, porque ellos en sí mismos ya estaban capacitados intelectualmente. No tenían 5 asesores, no tenían nada. Y lo que había era que las bancadas tenían un conjunto de personas que servían a la bancada, 5 o 6 personas por bancada, que atendían las necesidades de los parlamentarios. En esa época, un parlamentario ganaba aproximadamente $1.000, 3.500 soles. Hoy en día un parlamentario gana 6, 7 veces más, aparte de tener 8 personas a su cargo, aparte de tener oficina, una serie de boberías que la verdad no se condicen. Ahora, ¿quién fue el que inventó todo ese servicio parlamentario? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, con la Constitución del 93, sensualizó la política. La convirtió en este nido de gente que hoy día le importa más lo que puede mochar el sueldo a sus empleados que lo que puede aportar al país. Lamentablemente él hizo eso en el año 1993 y es algo que no se ha corregido, porque se ha distorsionado por completo la sensualización de la política. Y hoy día vemos como congresistas que le quitan impunemente el sueldo a sus trabajadores son blindados por sus pares, porque ni siquiera hay control político entre pares. Un congresista que acuse a otro congresista por la forma indigna como lleva el cargo, eso no hay. Vergonzoso. Hay una complicidad general. Mira, y para que entiendan los oyentes, basta con ver el control político entre pares cuando uno ingresa a YouTube
y ve, por ejemplo, cuando Johnny Lescano se enfrenta a Jorge del Castillo por un tema vinculado a la leche de Gloria. Cara a cara, como hacen los políticos. Uno cuestiona al otro y el otro se defiende, y ambas posiciones son en lo político correctas, ¿no? Pero hay un control político entre ambos. Hoy día eso no se da. Todos andan juntos como hermanos, se blindan, los mochasueldos andan felices de la vida, no hay sanciones. Y ya no hay ideologías políticas. Frente a eso, señor Chaput, antes que se nos vaya el tiempo, sabemos de que este Congreso tiene decidido ya inhabilitar y sacar del cargo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su opinión? A pesar de que ellos ya han presentado, entiendo yo, un recurso para evitar que esto pueda ocurrir, pero el Congreso y los votos son decisivos, lamentablemente. Bueno, en el caso del recurso que ellos han presentado, ahí sí yo tengo una manifestación institucional. El Congreso puede destituir sin ningún problema a todos aquellos que estén involucrados en el capítulo 99, ¿no? En el artículo 99 de nuestra Constitución. Ahora, la forma como lo han hecho y los argumentos que están utilizando es otra cosa. O sea, yo no creo que prospere ese habeas corpus que se ha presentado en la jurisprudencia constitucional. No creo que prospere. Y en el caso de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia que mañana van a ser sometidos a una acusación constitucional, yo creo que 2 o 3 de ellos podrían ser desaforados y los otros 3 podrían ser ratificados. La verdad es que según lo que he averiguado y conversado con diversos políticos el día de hoy, no tienen los votos para poder desaforar a todos. Hay solamente un pequeño grupo que de 2 o 3 sobre los cuales hay consenso en el desafuero. Es muy posible que ella sea una de las personas que salga. Muchas gracias por su tiempo. Finalmente, ya para cerrar la entrevista, vamos a habilitar líneas telefónicas y voy a escuchar la indignación de la población. Estoy segura de ello. ¿Qué nos queda hacer como peruanos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuál va a ser nuestra defensa, nuestro escudo frente a toda la corrupción de este Congreso? Y el Poder Ejecutivo también se suma a ello. ¿Aló? Muy bien, estamos conectados con Juan Chaput. Quiero agradecerle por la entrevista y por la sinceridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Katio. Muchas gracias. Cierro la entrevista con este dato para abordar un tema que es preocupante, que es el presupuesto, que seguramente usted ya lo conoce. Es un 23% más que el designado para el 2023 y estamos hablando de 204 millones de soles. Y es un presupuesto bastante elevado que no va de la mano con la producción legislativa. Es un presupuesto alto para la cantidad de asesores que tiene un congresista. Es un presupuesto que no va de la mano con el blindaje que están realizando y con actos despiadados porque no pueden hacer una primera votación para un tema importante que marca la historia de nuestro país cuando hay un partido de fútbol de la selección peruana el año pasado y que nadie seguramente estaba informado porque la coyuntura deportiva lamentablemente en este Perú pesa mucho más y que hoy día ha sido contundente la votación, 90 votos a favor y para el 2026 tendremos un Congreso con 2 cámaras y una reelección. Y le pido a la población que tenga como el escudo la información de no elegir nuevamente esos 130 representantes que lamentablemente solamente están velando los intereses personales y no los intereses de la población que los eligió.